Hola, buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Hoy damos inicio a esta sesión, la cual pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con la carrera de Derecho, y la temática que vamos a ver hoy es la autocontratación y el conflicto de interés, una mirada desde la donación, con el docente Fernando Ruiz. Así que les damos la bienvenida a todos y partimos. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Felipe. Felipe, tienes tu micrófono silenciado, ya que lo puedes activar. Ahí, ahora sí. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Jofré, abogado, secretario académico de la Escuela de Derecho, y le doy una cordial bienvenida a todos los asistentes que se encuentran conectados a este conversatorio. También le doy la bienvenida y las gracias por estar acá al profesor Fernando Ruiz Astete. Les comento que el profesor Fernando Ruiz es abogado de la Universidad de Concepción. Además, es máster en Informática y en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. También es becario doctoral CONICYT, de la Universidad de los Andes, y es profesor de Derecho Civil hace más de 20 años en distintas escuelas de derechos del país, tanto en pregrado como en posgrado. Tal como le dijo anteriormente Fernanda, el profesor va a tratar la autocontratación y el conflicto de interés, una mirada desde la donación. Pero además les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom y a través del Facebook Live. Profesor, le doy la más cordial bienvenida y adelante con su exposición. Gracias, Felipe, y quiero darte las gracias a ti y a la facultad por la oportunidad de hablar hoy de este tema. La persona, la decana, directora de carrera, por permitirme entonces hablar un poco de estos temas tan interesantes de derecho civil. A ver, todo lo que vamos a hablar hoy corresponde a un proyecto de investigación que fue recientemente presentado y que surgió de una inquietud del mundo práctico. Porque en la vida real la donación tiene un tremendo interés y una tremenda importancia y se usa de forma continua por los operadores del derecho, ya sea abogados o simplemente personas que requieren de esta figura para arreglar sus problemas patrimoniales o asuntos patrimoniales. Sin embargo, doctrinariamente no se le ha dado el tratamiento que merece, a pesar de esta tremenda importancia, como digo, práctica. De hecho, los estudios de derecho se la trata de manera un poco de soslayo, así como de costado, como si no fuera algo demasiado importante, como algunas figuras raras, como el censo, como si la práctica no tuviese oportunidad el futuro abogado de aplicarlo, y sí hay oportunidad de aplicarlo. Y esto viene precisamente porque no hay no hay claridad respecto de lo que es la donación. Nosotros entendemos que la donación es un contrato y partimos de ahí y se nos olvida y con eso ya nos quedamos satisfechos. Generalmente en el ejercicio profesional o incluso en la docencia decimos que es un contrato gratuito, un contrato que no requiere contraprestación de la parte contraria y que por tanto, y ahí quedamos, y que a veces da lugar a un impuesto y hay que tener cuidado. Y con eso nos quedamos. Sin embargo, puede tener otras muchas aristas, como dicen hoy día los periodistas. Puede tener otras facetas, otros aspectos a tratar. Por ejemplo, uno muy importante que dio lugar a mi interés por esto es el aspecto tributario, puesto que la ley de donaciones y de impuesto a la herencia y las donaciones establece explícitamente, por una modificación muy reciente, hace una referencia explícita al artículo 1386 del Código Civil que nos dice qué es la donación. Y parece entonces que, producto de la celebración de un contrato de donación, hay que pagar el impuesto correspondiente, el cual está establecido en esa ley, que los tributaristas podrán dilucidar o desentrañar. No es tarea nuestra, que es sagrado, desentrañar los intríngulis tributarios de la donación. O tal vez sí, porque fíjense que, como en tantas otras ramas del derecho, el derecho tributario tiene que recurrir al derecho civil para establecer algunas bases perfectamente lógicas de su actuar, así como el derecho administrativo, el derecho tributario no inventaron la palabra contrato, la palabra obligación, no inventaron el concepto de interés o parte contraria, simplemente lo aplican en sus respectivos ámbitos. Entonces nosotros, el derecho civil, está llamado a aclarar estos puntos
a ponerlos en perspectiva. Entonces, quiero hacer una perspectiva. Primero, en doctrina chilena, la donación como tal no tiene un tratamiento sistemático. Hay pero muy poco escrito al respecto, y generalmente es producto del estudio del derecho sucesorio, porque como primera cosa les debo decir que la donación está tratada en el libro tercero del Código Civil, de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Entonces aquí surge el primer cuestionamiento. ¿Cómo es esto de que la donación está ahí en el libro tercero, donde se habla de la sucesión por causa de muerte, y no está en el libro cuarto, que es el que precisamente trata de los efectos de las obligaciones y de los contratos? Si fuese un contrato, debería estar ahí claramente. Esto tiene una explicación histórica que no por aburrida deja de ser importante a efecto de dilucidar cuál es la naturaleza del fenómeno jurídico que aquí nos convoca. Primero debo decir que la donación es un aspecto de un género mucho más amplio y que no está tratado en forma sistemática en el Código Civil, y es el concepto de liberalidad. Esto es, supone renunciar a un patrimonio, a un bien determinado en favor de otro. Una transferencia de dominio, si lo queremos ver en forma básica, aunque esto es un poquito más complejo. Y así el Código Civil trata las liberalidades en forma inconexa a lo largo de todo su texto. Tenemos y encontramos dos tipos de liberalidades principalmente, las entre vivos y por causa de muerte. Entre vivos aquí tengo un pequeño listado así breve: donaciones irrevocables, que son las que nos convocan hoy día, pero también las donaciones por causa de matrimonio, o la remisión de deuda, o remisión de derechos reales, que también podría ser una forma de liberalidad, pero no es una donación, fíjate. Remitir una deuda, perdonar una deuda, tiene un efecto que llamaremos efecto donatorio, pero que no es en ningún caso, disculpen, quiero tomar la hora para no pasarme, no es en ningún caso un contrato de donación. Pero también las liberalidades ocurren por causa de muerte. Ahí está la donación por causa de muerte y los legados. También hay otras categorías extra que pueden caer en una u otra, es decir, puede haber liberalidades entre vivos o por causa de muerte, como en el caso de la cesión. Pero eso no es materia de esta conversación. Baste con esto decir entonces que la donación es una especie dentro de un género más amplio que se llama liberalidad. Bien, ¿dónde está regulada esta liberalidad? En el 1886, como dijimos, del Código Civil, que está dentro del libro tercero, y lamentablemente al respecto no hay demasiados estudios. Uno de los pocos estudios que existen, que realmente bueno, es decir, realmente un libro que nos puede aclarar mucho, es uno escrito por el profesor Guzmán Brito, que se llama De las donaciones entre vivos. Él nos hace toda una historia en este texto respecto de lo que significa la palabra donación y por qué está ahí en el libro tercero. Y fíjense, ¿por qué está en el libro tercero? Se explica y se dice siempre que es porque el Código Civil está en el libro tercero. Sin embargo, pero en este caso, no se entiende que esto sea realmente así. No se entiende que sea realmente así porque para el Código Civil francés, cosa curiosa, la donación es un modo de adquirir, no es un contrato. Y esto fue producto de un error que cometió uno de los delegados de la comisión que está redactando el Código Civil francés, que nada más ni nada menos que Napoleón Bonaparte, quien confundió ahí cuando se dijo, a propósito de lo que decía Delvincourt, y otros autores decían que la donación era un contrato, dijo que no es un contrato porque no resulta obligada a la parte contraria, así que es un acto jurídico de otra naturaleza. En realidad cometió un error Napoleón que cometen los alumnos en sus pruebas de primer año, que es confundir el contrato con el acto jurídico unilateral, porque existe una categoría que él parece que desconocía, que es el contrato gratuito, que es un contrato, pero gratuito, en que hay obligación solamente de una de las partes. Ahora, ¿por qué está en el libro tercero entonces? Porque en este caso las partes hacen abundante uso de la donación en muchas ocasiones. Fíjate que la donación puede tener lugar a propósito de limosna, beneficencia, subvenciones, regalos promocionales. Mira, aquí tengo una lista, hasta llegar a las donaciones de bienes cuantiosos. Bienes cuantiosos como, por ejemplo, una persona le dona a su hijo o a un pariente cercano gran parte de sus bienes por la razón que él tenga o que quiera. Y todo esto parece que fuese en contrato. Fíjense que finalmente todas estas formas de donación
parece que fuesen contratos. Y finalmente ocurre algo curioso, y es que se llega a la conclusión de que Andrés Bello mantuvo la ubicación de la donación en el libro tercero, a pesar de que él no entendía que la donación fuese un modo de adquirir, pero tampoco tenía muy claro que fuese un contrato, y yo creo que está en lo correcto. No necesariamente es un contrato la donación, porque se pueden producir figuras similares en otros aspectos que veremos ahora en unos minutos más, si es que tenemos oportunidad. Así que la razón de no dejarlo en el libro cuarto, dejarlo en el libro tercero, finalmente deviene misteriosa, como dice Guzmán Brito, porque no queda claro. Ahora, decimos que la palabra donación es ambigua. Es ambigua porque tiene múltiples significados. Esto lo enseño yo en la cátedra cuando hablo de la prenda o cuando hablo de la hipoteca. Porque cuando tú hablas de la hipoteca puedes referirte a muchos aspectos que usa la palabra hipoteca, por supuesto, pero se refiere a aspectos distintos. Por ejemplo, podemos decir que es un contrato de hipoteca, esto se aplica a la prenda también, ¿eh? Contrato de hipoteca o contrato de prenda. Puede ser la oferta de celebrar el contrato, ahí tenemos otro significado. Donación puede decir, te ofrezco regalarte o donarte algo. La oferta de donación también la llamamos donación. La cosa misma que se dona también se la llama donación, es decir, nos estamos refiriendo al objeto del contrato. También podemos hablar de donación cuando nos referimos a un título, y ahí nos vamos a las normas de posesión, donde en el 675 dice que la posesión requiere un título, y un título traslaticio de dominio, y da como ejemplo a la donación en el 675. Así que título que habilita para poseer, que no necesariamente va a ser un contrato, entre paréntesis. Es un título, pero no un contrato necesariamente. Y por último, el efecto donatorio, que este es el más amplio, y este es el peligroso cuando se trata de la ley de impuesto a la herencia, porque si todos estos significados están incorporados a la palabra donación, incluso entonces aquellos actos que tengan un efecto donatorio podrían constituir donación y por lo tanto dar lugar al cobro del impuesto correspondiente. Y eso puede ser extremadamente amplio, tal vez demasiado amplio. Hay formas encubiertas de donar que no implican necesariamente la simulación. Ahora, requiero todo esto, entre paréntesis, toda esta parte preliminar para poder entender después a lo que vamos a ir, porque no lo expliqué al principio, eso fue un error mío. Quiero hacer una conexión entre la donación y otro contrato que es el contrato de mandato, y a propósito del mandato, la autodonación, es decir, aquellos casos en que el mandatario se dona a sí mismo en virtud de un contrato, de un contrato de mandato que lo autoriza para autocontratar, que es una cuestión muy común. Mandatos generales de ese tipo se otorgan todos los días. ¿Es posible eso? Esa es la pregunta, y por eso es que estamos primero desarrollando el camino, desarrollando la madeja desde el principio, desde el contrato de donación. Disculpen la aclaración postrera. Bien, si vamos al artículo 1386, nos define la donación, y nos dice que la donación entre vivos es un acto, fíjate, no un contrato. Recordemos que esto está en el libro tercero de la sucesión por causa de muerte y de los contratos, y de las donaciones. Es un acto por el cual una persona transfiere, fíjate, dice transfiere, no que se obligue, gratuita y irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que lo acepta. Eso vendría a ser la donación. Fíjate que de estas palabras devienen, de esta definición devienen dos palabras que son interesantes y que vale la pena analizar, que son la palabra acto y la palabra transfiere. ¿Qué significa acto en el 1386? Aquí es donde viene el error del señor Napoleón, de don Napoleón Bonaparte. Confundió contrato gratuito con acto jurídico unilateral. Eso es lo que sucedió. Pero en este caso, Bello, a pesar de esto que evidentemente era un error, lo mantuvo la palabra acto. ¿Y por qué la mantuvo? Porque, a decir de algunos autores, Bello en realidad no estaba convencido de que la donación fuese un contrato. Pero ahí queda la palabra misteriosa. ¿Por qué no dijo que es un contrato? Bien, después está la palabra transfiere, del 1386. Aquí hay que hacer un poco de historia. Y es que en la historia de los proyectos del Código Civil, que vamos desde el proyecto de 1841 hasta finalmente el de 1853, se usaron distintos verbos para indicar lo mismo. Es decir, primero se usó la palabra despoja, decía un acto del cual una persona se despoja, otra abandona, hasta finalmente decir transfiere.
todos estos verbos son indicativos, fíjense qué curioso, son indicativos de que al parecer se entendía que la donación era un acto jurídico real, es decir, real de aquellos que se perfeccionan solo con la entrega o tradición de la cosa de que se trata. En este caso sería la tradición. Es decir, no es ni consensual ni solemne en principio. Bien, eso es lo que se intentó decir. Sin embargo, finalmente, a propósito de otras normas que son las que continúan, debemos entender que esto no es así. No es real, a pesar de esta redacción errada, puesto que habla de la oferta de donación, de la aceptación del donatario, y finalmente del conocimiento de la aceptación del donatario, que es una curiosidad de este contrato, la curiosidad de que en este caso es el ofertante quien debe conocer la aceptación del aceptante para que se forme el acto jurídico, en aquellos casos en que es consensual. Y debemos decir entre paréntesis que la figura de la donación consensual es realmente en nuestro derecho actualmente una figura residual prácticamente inútil. Porque el Código Civil establece una solemnidad para la donación, que es la insinuación, el trámite de la insinuación, que es la autorización judicial, y debe proceder esta insinuación en toda transferencia de dominios por donación que implique un valor de más de 2 centavos. Obviamente, que algo valga 2 centavos es casi, es bastante difícil. Cualquier cosa vale 2 centavos. Es una suma irrisoria. Por lo tanto, en la práctica, las donaciones que son solemnes y requieren insinuación, y esta es la solemnidad de la insinuación, serán el 100% prácticamente, haciendo, por supuesto, excepción de todos aquellos casos de legislaciones especiales que establecen tipos de donación que son reguladas especialmente, como las donaciones con motivo para financiar partidos políticos, candidaturas, donaciones con motivos culturales. Ese tipo de donaciones tienen legislación especial y en ella, por supuesto, tendrá su propia solemnidad y sus propias regulaciones. Así que ahí no nos vamos a meter ahí en esta conferencia. Recuerden que esto es el inicio de una investigación y esta investigación, por supuesto, va a intentar dilucidar las preguntas que aquí se plantean a propósito de estas legislaciones también. Por lo tanto, dicho que es un acto, y un acto que transfiere, y que a pesar de que parece que fuese real, en realidad no lo es, sino que en la mayor parte de los casos, al menos en cuanto se trata del Código Civil es solemne, debemos decir que la donación es un acto jurídico bilateral. Y es bilateral porque hay oferta, aceptación, conocimiento de la aceptación y formación. Entonces es una convención. Pero de lo que duda la doctrina es que siendo convención sea un contrato, porque para que sea un contrato debería crear obligaciones. Fíjate tú, debería crear obligaciones. Y se duda de que en algunas situaciones que el código regula, en realidad se esté creando obligaciones. Lo que se dice ahí es que se produce un efecto donatorio. Lo que sucede es que el donante, cuando celebra el contrato de donación, produce el efecto donatorio al darle al donatario un crédito derecho personal para exigir el cumplimiento de aquello que se promete. ¿Prometes darme 100 pesos? Sí, prometo. Y al hacerlo, lo que está haciendo es colocar o crear en el patrimonio del otro gratuitamente un derecho personal o de crédito para cobrar aquello que se ha prometido en la donación. Por lo tanto, no necesariamente la donación va a nacer de un contrato de donación. ¿En qué otros lugares del código, en base a qué otras figuras podría producirse este efecto donatorio? Aquí tengo alguna listada a modo de ejemplo. La remisión de la deuda. Si una persona le pide dinero a otra, y esta persona se compromete a pagarle en cómodas cuotas mensuales, y en algún momento le remite la deuda, que es un modo de extinguir obligaciones perfectamente regulado en el Código Civil, ¿tenemos un contrato de donación? Parece que no. Por supuesto que no. No hay un contrato de donación. Y sin embargo, tenemos un efecto donatorio, que es uno de los significados, las posibilidades de contenido de la palabra donación que vimos al principio, cuando comenzamos esta conversación. Otra posibilidad de donación, pagar lo que no se debe a sabiendas, que es un típico caso que se estudia a propósito del error de derecho en primer año, del que paga lo que no debe, no se presume que dona, se dice. Pero
Pero ¿y si paga sabiendo que no lo debe? Bueno, esa es una posibilidad cierta que existe, pagar lo que no se debe a sabienda. Hay un efecto donatorio y sin embargo no hay contrato de donación. Es decir, no hay una oferta, una aceptación y un conocimiento de que ha sido aceptada la oferta. No es un contrato. Remisión de la prenda hipoteca en caso de insolvencia del deudor. Es decir, si yo sé que el deudor no puede pagar porque es insolvente y a pesar de ello le remito la prenda o la hipoteca, le devuelvo la cosa en prenda, si prenda civil, o cancelo la hipoteca, la levanto la hipoteca, en esta situación, lo que estoy haciendo en los hechos es volver incobrable el crédito del insolvente. Y estoy donando en ese caso entonces, si lo vemos como efecto donatorio, claro, es una donación. Sin embargo, no es un contrato de donación. Y en ese caso, ¿debería pagar impuestos? O la remisión gratuita de un derecho real. Cualquier derecho real remitido, perdonado, podría tener un efecto donatorio. Por ejemplo, estoy pensando en una servidumbre, o en un usufructo. ¿Tendría un efecto donatorio? Por supuesto. Por lo tanto, aquí a mí me parece fundamental comprender, y este es el objeto del trabajo que pretendo desarrollar, es decir, en cada uno de los aspectos o situaciones que se presentan en este trabajo de carácter jurídico, establecer a qué se está refiriendo el legislador, a cuál de estos significados de la palabra donación, para a partir de ahí extraer las conclusiones que sean del caso. Por ejemplo, ¿es necesario la autorización judicial si voy a remitir deuda? Por supuesto que no. Y sin embargo, la remisión de una deuda puede tener un valor inconmensurablemente superior a la simple donación de un automóvil, que sí requiere la autorización judicial. Entre paréntesis, a propósito de la autorización judicial, nos dicen los autores que aquí hay dos cosas que deberían desaparecer en nuestra legislación para evitar algo que es muy utilizado en el día a día, que es la simulación de contratos. Permanentemente se están llevando a cabo contratos simulados de compraventa que en realidad ocultan otros. Es una simulación relativa porque se pretende realizar un acto jurídico, por supuesto, pero no es el contrato que se aparenta, sino que es un contrato de donación. ¿Y por qué se está realizando este contrato aparente? Puesto para evitar dos cosas, principalmente. El fatigoso trámite de autorización judicial, la insinuación, o para evitar el impuesto a las herencias. El primero, ya existe respecto del primer requisito un proyecto de ley que pretende eliminar esta autorización judicial por anticuada, por representar, en todo caso, una desconfianza que tiene el legislador en las transferencias gratuitas de bienes, que por lo demás suceden todos los días. Se ha vuelto una traba odiosa cuando se trata de bienes registrales, como cuando se trata de bienes raíces, por ejemplo, o automóviles, todo aquello en que queda registro, que puede hacerse trazar, o la trazabilidad de estas operaciones es posible. Este proyecto, que no ha visto la luz, por supuesto, me parece muy útil para eliminar este odioso requisito. El otro es el del impuesto a las herencias. Ahora, respecto al impuesto a las herencias, lo veo mucho más difícil que se llegue a eliminar, porque, de hecho, en otros países, como en España, que nos toca más cerca en cuanto a cultura, lo que se está discutiendo es por qué no aumentarlo y volverlo aún más expropiatorio de lo que ya es en algunos países. En Chile no llega a ese nivel, pero sí tiene un carácter bastante injusto, diría yo. Ahora, dicho lo que es el mandato, y dado todas estas características que tiene el mandato, podemos entonces referirnos al autocontrato. ¿Qué significa o qué es el autocontrato? El autocontrato es una figura por la cual una misma persona tiene o asume jurídicamente la calidad de ambos contratantes cuando se trata de un contrato bilateral. Por supuesto, requiere que se celebre un contrato. Este autocontrato es factible y es posible. ¿Cuál es la regulación general de nuestro Código Civil? Aquí tampoco hay una regulación expresa, como no la hay en materia de liberalidades. O sea, hay normas que se refieren al autocontrato, pero no hay una regulación general a la que podamos remitirnos para extraer de ella principios generales que podamos aplicar a casos específicos. Así que no la reglamenta expresamente. ¿Qué es lo que hace nuestro Código Civil? ¿La prohíbe en ciertos casos, o más bien la permite con ciertos requisitos y limitaciones, o la permite expresamente?
Un caso paradigmático de esto es el caso del contrato de compraventa y al cual me voy a referir más adelante. El contrato de compraventa nos está diciendo en el 2144 que es posible celebrar este tipo de... Me voy a permitir leerles la norma, disculpen la lata. Dice, no podrá el mandatario, por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar. Es decir, realmente parece una norma prohibitiva, pero no lo es, porque dice, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Es decir, se puede hacer, pero cumpliendo el requisito. Es decir, es una norma de otro carácter, imperativa. Es una norma imperativa. Es decir, el autocontrato, ahora viene la otra cuestión. Entonces, ¿el autocontrato está prohibido en general y permitido en ciertos casos? ¿O está autorizado en general y prohibido en otros? La opinión mayoritaria es que la autocontratación sí está permitida en nuestra legislación y es posible, de hecho, observar que en muchos mandatos generales que otorgan las personas a sus mandatarios, se otorga la facultad de autocontratar expresamente. Si está otorgada la facultad de autocontratar expresamente, entonces el mandatario puede autocontratar. Venderse a sí mismo, venderle a su mandante, por ejemplo. Alessandri deduce de todo esto que es aceptable, y esa es la opinión mayoritaria. Por otro lado, un autor, Stichkin, nos dice que el mandatario que contrata debe exteriorizar la voluntad y tiene que exteriorizar también el doble carácter con que actúa. Esto yo creo que es un error, porque el mandatario en general puede actuar con o sin representación, y por lo tanto es factible que el mandatario, cuando actúe, no diga que está actuando en nombre de otra persona. Pero, sin embargo, esto sí debería ser exigible, y esto ya es una opinión mía, cuando se trata de la autocontratación, y no cuando se trata de contratación con tercero. Es decir, al contratar con tercero no tendría por qué decir que está contratando por otro. O sea, sin representación. Pero cuando se trata de autocontratar, sí debería decirlo. Bien, aquí nos viene una pregunta entonces, y son preguntas que no tienen una respuesta clara, entre paréntesis ni pretendo darla acá, y aquí tal vez si a alguien le interesa el tema podríamos conversar sobre esto. ¿Qué sucede si el mandatario está autorizado para autocontratar en su mandato general? ¿Podemos donar? Fíjense entonces, aquí hay que hacer un listado, o una lista de chequeo, como me gusta decir a mí. Sí podría, si no está prohibido expresamente. Recuerden que la regla general en nuestro derecho es que la autocontratación está permitida, y así lo dice Alessandri, que es una voz más que autorizada en este aspecto. Así que no está prohibido expresamente, entonces poder autocontratar. Está permitida en nuestra legislación. Ahora, además, si está en el mandato general en que se le ha otorgado a un mandatario, que será los casos que yo he visto, discúlpeme, pero estoy remitiendo a casos prácticos, se otorga esta facultad de autocontratar. Si está permitida en el mandato, entonces, ¿por qué no? Por supuesto que puede autocontratar. Pero, y aquí viene la cuestión, ¿qué pasa si hay conflictos de interés? Porque, y aquí vamos a llegar a la pregunta final, que no a la respuesta, porque la respuesta no la tengo. Tengo algunas ideas que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Y podría, si puede autocontratar, si está autorizado el mandatario para autocontratar, según el texto de su mandato, ¿podría celebrar contrato de donación consigo mismo? Fíjate que debería en principio poderse, porque la autocontratación está permitida, porque la autocontratación en la donación no está expresamente prohibida, porque en el mandato dice que puede autocontratar. ¿Debemos extraer de ello que tiene la facultad de hacerlo? Nuestro sexto sentido jurídico nos dice que no. Parece que no es aceptable, no parece permisible, no parece justo que un mandatario se autorregale aquello que se le ordenó administrar. De hecho, hay muchas normas en el Código Civil que lo que hacen es desconfiar de quien administra los bienes de otros. Un ejemplo para ello son el orden de prelación, el cuarto orden en cuanto a la de preferencia para cobrar un crédito. Son solo personas que administran bienes ajenos.
Entonces, el código desconfía del que administra bienes ajenos. ¿Cómo podría de alguna manera permitirse que se autorregalase estos bienes? Parece absurdo, ¿no es cierto? Y sin embargo hay una curiosidad, no hay ninguna norma del código que lo prohíba. Entonces viene la pregunta, está bien, esa es la hipótesis, queremos llegar a la conclusión de que no se puede, pero ¿en qué nos basamos para ello? Stitchkin nos da una respuesta. Mejor dicho, parto de otro lado. Alessandri, en un artículo del año 1934, afirma en una nota al pie simplemente que no podría por ello autodonarse el mandatario. Lo dice y no da ningún otro argumento, porque parece tan obvio, ¿no es cierto? A mí también me lo parece, entre paréntesis. Pero no adelanta ninguna explicación. El profesor Stitchkin nos dice que aquí lo que hay es un conflicto de interés. Nos da una pequeña explicación, dice, es que hay un conflicto de interés evidente entre aquellos que debe defender el mandatario y los propios. Es que el mandatario debe defender los intereses del mandante, pero además debe defender los propios. Y es evidente que aquí hay un conflicto de interés que es insalvable. ¿Por qué es insalvable? Bueno, ¿qué es un conflicto de interés? No lo define el profesor Stitchkin, sin embargo encontré por ahí a un autor, un profesor chileno, que la define, fíjese lo que dice, dice, aquellas situaciones en que la satisfacción del interés de una relación obligatoria supone el sacrificio del interés del otro. Supone el sacrificio del interés del otro. Ahora, eso es un conflicto de interés que es habitual, que es obvio cuando se trata de un contrato bilateral en que dos partes enfrentan intereses contrapuestos y llegan a una conclusión que se llama consentimiento, y en que cada uno gana o pierde según la negociación que haya llevado a cabo. Una negociación que nos lleva a decir que hay un equilibrio de prestaciones que se defiende de manera teórica, puesto que sabemos que en algunos casos este equilibrio de prestaciones no es tal. No es tal. En los pocos casos en que se hace algo al respecto, en el caso de la lesión con motivo de la compraventa de bienes inmuebles, en que existe la lesión enorme, o en la cláusula penal enorme también, en que ya ahí sí el desequilibrio de prestaciones le interesa al legislador, en que es el legislador quien entra a tratar de restablecer el equilibrio en este conflicto de interés. Pero esto no existe en un caso de autocontratación. Aquí es una persona, una mente, quien está celebrando un contrato colocándose en dos posiciones que son contrapuestas y que evidentemente tienen un conflicto de interés. Ahora, este conflicto de interés se resuelve a propósito del contrato de compraventa en el 2144 diciendo, está prohibido. Lo que te mando vender no lo puedes comprar, lo que te mando comprar no lo puedes vender tú, a menos que yo te autorice expresamente. Y fíjate tú que aquí en la norma del 2144 lo que está haciendo es proteger este conflicto de interés del legislador. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿podemos aplicar por analogía el 2144 al caso de la donación, de la autodonación, en la misma situación fáctica que nos presenta el 2144? Algunos autores piensan que los casos de prohibición de autocontratación son de derecho estricto y por lo tanto no se pueden extender a situaciones no previstas en él. Yo creo lo contrario. López Santamaría piensa que no se puede extender. Alessandri piensa que sí es posible extender esta norma para analogía, y me parece justo, puesto que es evidente el conflicto de interés y es evidente lo que puede suceder acá. De hecho, como me plantea alguien por ahí, es perfectamente factible pensar que en una situación como esta se podría incluso incurrir en algún tipo penal. Lo curioso es que no hay una norma que nos permita llegar a esto. ¿A qué conclusión llegamos? Y con esto pongo término a mi intervención. Podremos dar alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer. Y es que no puede celebrarse el contrato de donación por autocontratación, y el efecto donatorio tampoco podría producirse por autocontratación. Porque yo lo que les hablé es de contrato de donación a propósito del contrato de compraventa y conecté el 2144. Pero también podría producirse este efecto donatorio en virtud de un mandato que tenga una persona, la cual lo produce. Por ejemplo, un mandatario que tenga deudas con el mandante, ¿podría de él condonarse la deuda? ¿Remitirse la deuda? ¿Podría producir un efecto donatorio en virtud del mandato que ostenta que lo beneficie personalmente?
Yo creo que no. Pero las razones las razones jurídicas, el fundamento de esta afirmación tiene que ser construido en base a la doctrina y a los principios generales del derecho y a los principios generales del derecho de los contratos chilenos. Y esa es una tarea pendiente, pues como dice Guzmán Brito en su libro, no hay una doctrina que haya asumido en propiedad la construcción de una teoría general de las liberalidades, y ¿por qué no comenzar ahora? Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Fernando. Bueno, tengo una consulta por acá. No sé si Felipe quiere agregar algo o pasamos a ver las preguntas. Felipe, tienes el micrófono silenciado. Has cortado. Sí, lo que pasa es que no me dejaba sacar el permiso del micrófono. Fernanda, adelante con tu pregunta. Ya, nos consultan por acá, el que paga lo que debe, ¿paga 2 veces? ¿No es donación? Exactamente, el que paga lo... Perdón, ¿puedes repetir la pregunta porque no entendí bien la... Nos preguntan que si el que paga lo que no debe, paga 2 veces, ¿no es donación? El que paga lo que no debe. Ya, eso es el típico caso del que paga por error de derecho. Por ejemplo, el que paga lo que no debe no está donando, puesto que se requiere un ánimo o una voluntad en orden a renunciar a una parte de tu patrimonio para entregárselo a otro a cambio de nada. Si tú estás pagando lo que no debe, lo que ha ocurrido generalmente es que has cometido un error, ya sea de derecho o de hecho, y por lo tanto tienes derecho a ser reembolsado. Pero el que hayas pagado lo que no debes no significa que el verdadero acreedor, si es que éste existe, no pueda cobrarte. Es decir, aquí hay una dicotomía. Por ejemplo, yo le debo a Pedro Pérez, le debo una cantidad de dinero y se la pago a Pedro González. Bueno, le he pagado lo que no debo a Pedro González y tengo derecho a ejercer una acción de restitución por pago lo no debido contra Pedro González. Pero eso no significa que Pedro Pérez, que es mi verdadero acreedor, no me pueda cobrar. Me puede cobrar. Y yo, de hecho, estoy obligado a pagarle. Y si finalmente Pedro Pérez me cobra, yo no podría usar como excepción el pago que le he hecho erradamente a otro. Aquí esta es una cuestión simplemente en que no hay una conexión entre la equivocación que he cometido pagándole a otro, el error que he cometido pagándole a otro, y el crédito que tiene el verdadero acreedor. El verdadero acreedor debe ser satisfecho en su crédito y no podríamos de ninguna manera basarnos en mi propia equivocación para no pagarle. No podemos usar esa excepción. Eso, no sé si eso contestará la pregunta, pero me da la impresión de que esa era la duda. Entonces, aquí no estamos en la situación que estamos viendo acá, porque aquí no hay donación ni ánimo de donar. No hay efecto donatorio cuando yo le pago a alguien erradamente lo que no le debo. De ninguna manera hay efecto donatorio, porque el efecto donatorio debe producirse al amparo de una de estas figuras que yo les he mencionado al pasar. Por ejemplo, una remisión de deuda de un efecto donatorio sin ser contrato de donación. Aquí no se da ninguna de estas figuras que ampara el efecto donatorio. Bueno, si tienen más consultas, los invitamos a escribirlas directamente en el chat para que nosotros podamos realizarla directamente a Fernando. No sé si Felipe tiene quizás algunas preguntas o nos puede ayudar. Sí, básicamente tengo 2 preguntas. Una de ellas, profesor, es si es que realmente se puede sancionar al mandatario que realice la autocontratación y qué sanciones podrían ser. Bueno, la primera sanción, y voy a irme por el lado de las sanciones civiles, Felipe, porque las penales se las dejo a los penalistas. Tal vez podría construir una figura de estafa, por ejemplo. Tal vez, no, una provisión indebida. No lo sé y no puedo opinar ahí. Lo que sí sé es que podemos intentar configurar una sanción civil. Y la sanción civil aquí pueden ser 2, nulidad absoluta o nulidad relativa del acto de donación por autocontratación. Aquí hay 2 opiniones doctrinarias. Algunas opinan que la sanción debería ser la nulidad relativa, mientras que otros opinan que debería ser la nulidad absoluta. Yo me inclino por esta segunda opción, porque me parece que los casos de nulidad absoluta, que son
que son los más graves, que son excepcionales, porque recordemos que la nulidad relativa es la regla general, pero la nulidad absoluta, que es especial, se da para casos más graves. Y me parece que aquí estaríamos dentro de uno de ellos, en que estaríamos realizando un acto que no solo estaría prohibido si aplicamos por analogía el 2144. Sí, que entendemos que por analogía podemos llegar a la nulidad absoluta. Pero aunque no podemos dejar de darnos cuenta de que hay algo, porque coloquémoslo en términos coloquiales, algo sucio, algo sospechoso, algo que remueve nuestra conciencia cuando entendemos que una persona se autorregala aquello que se le ordenó administrar. Y esto, que puede parecer una hipótesis un poco tirada del extremo, digamos, que no es muy usual, tal vez no lo sea, aunque se han visto casos de gente que se ha apropiado de bienes de su administrado, eso es, pero no usan la figura descarada de la autodonación, en todo caso. Se han visto administraciones erradas o fraudulentas de bienes ajenos. Hubo un caso muy famoso ahí de un señor que era algo de un banco, una familia que estuvieron litigando por años, pero no usaron esta figura tan descarada. Pero sin embargo, en el fondo lo que hay es eso, una apropiación gratuita de bienes. Aquí yo creo que en cualquiera sea el caso que estemos estudiando, la sanción debería ser la nulidad absoluta, puesto que esta nos permite, primero, que no se sanee el acto, y segundo, que el juez que la observe, puesto esta situación en estrado, pueda declarar los oficios, porque la nulidad absoluta la puede y debe declarar el juez de oficio cuando conste usted de manifiesto en el acto o contrato que se haya celebrado. Así que sin duda, nulidad absoluta. Las penales, dejémosela, profesor de penales. A los penalistas. Está bien. Mi segunda pregunta, profesor, es respecto a los límites o márgenes que debe tener este mandatario astuto. ¿Quién los debería tener los límites? ¿Los fija la ley o queda al arbitrio de las partes? Bueno, como siempre nos enseñaron en la facultad, pues, Felipe, es que lo primero que debe predominar es la voluntad de los contratantes. La libertad para contratar es lo que debe imperar, y por lo tanto, si en el mandato del mandatario existe una facultad expresa de autocontratación, sin duda debe respetarse. Pero esto sin duda no nos puede llegar a asegurar que por la simple inclusión de una cláusula de autocontratación se pueda permitir al mandatario reducir el patrimonio del mandante y actuar en contra de los intereses de este, porque es evidente que en estas situaciones el conflicto de interés va a tener mucha mayor relevancia e importancia que la voluntad que se haya expresado al momento en que se hizo el mandato, que puede haber sido hace años atrás, pero esto ocurrió después. Y es en este caso donde se está infringiendo el espíritu con que el mandatario asumió su carga, ¿no? Que debe ser proteger los intereses del mandante, sin duda. Ok, muchas gracias, profesor. Fernando, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes. Sí, me gustaría saber, bueno, si a alguien más le gustaría realizar alguna pregunta, la puede escribir directamente en el chat. Esperamos un ratito a ver si alguien más necesita hacer alguna consulta. Y vamos a revisar igual en Facebook si es que existe alguna consulta de algún asistente. Bueno, nos comentan por acá, gracias profesor, y lo último que dijo, no podría beneficiarse de su propio dolo como dice el código. Dicen por acá. Claro, que hay una norma en el Código Civil que dice que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, que tiene aplicación en otros aspectos
en otros aspectos del código, en otras instituciones. Sin embargo, es evidente que aquí hay una aplicación de su contrario, es decir, de la buena fe. Si una persona no está actuando de buena fe, y no hay duda que un mandatario que se autodona está actuando de mala fe, si no lo hace con una autorización expresa del donante, entonces obviamente se está aprovechando su propio dolo. Pero hay muchas formas en que el dolo actúa en el Código Civil, fuera y dentro de los contratos, entre paréntesis. El dolo y la buena fe son activos, son principios del derecho civil que podemos encontrar no solo dentro de los contratos, sino que a propósito de la responsabilidad civil, lo podemos encontrar a propósito de la posesión, es decir, en varias, como vicio el consentimiento. Evidentemente sí, aquí habría una expresión de dolo, pero sería un dolo que estaría agravado, porque recuerden que el dolo en materia de consentimiento trae aparejada la nulidad relativa, y en este caso lo que yo sostengo es que nos encontramos frente a una nulidad absoluta, pero por otras razones distintas. Por razones distintas que no son las que establece el Código Civil a propósito de los vicios del consentimiento cuando habla del dolo. Eso, Fernando. Bueno, les damos las gracias a todos los asistentes. Veo que no hay más consultas ni preguntas, así que les damos las gracias y esperamos que se hayan resuelto todas las consultas que tenían pendientes. Y además los invitamos a revisar nuevamente esta sesión en nuestro Facebook, ya que quedó grabada. Así que le damos las gracias al profesor Fernando y muchas gracias, Felipe. Súper bien. Quedaron todos.